Bienvenidos al canal. Hoy continuamos con esta tercera parte de la saga sobre los 8 Kybaliones. Puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole like al video, comentando y compartiendo en todas tus redes. Comencemos. 3. Principio verdad. La verdad es independiente y absoluta, igual que los demás principios metafísicos. Es una sola, aunque se manifieste de infinitas formas. Cuando mentimos, no cambiamos la verdad, solo creamos una capa más compleja que oculta la verdad original. Por ejemplo, si Juan rompe un jarrón y lo oculta de Pedro, esto no cambia el hecho de que Juan rompió el jarrón. No arregla el jarrón, por lo cual Juan ha creado otra verdad. Primero, Juan rompe el jarrón. Segundo, miente a Pedro ocultando el hecho. Esta mentira es una verdad negativa que daña su mente. Si Juan sigue mintiendo, eventualmente podría volverse loco, ser encarcelado o exiliado. No caerá por destruir la verdad, porque la verdad original sigue existiendo. Caerá por el peso de las mentiras que ha creado, que chocan con las verdades reales que ha ocultado. Es importante distinguir entre verdades negativas y positivas basándonos en la intención detrás de ellas. Los cátaros, por ejemplo, fueron casi exterminados porque se negaron a mentir, siempre diciendo la verdad, incluso si eso los llevaba a la hoguera. En ciertas circunstancias, no crear una verdad negativa, o sea, mentir, puede llevar a un karma difícil por omisión, pero es algo que debe manejarse con cuidado. Para los hermetistas, crear mentiras es la última opción, preferida solo en situaciones de vida o muerte. En el infinito universo se pueden crear infinitas formas, estructuras y fenómenos, convirtiéndolo en un pluriverso de manifestaciones. Ninguna de estas creaciones son verdades absolutas, sino verdades relativas. Sin embargo, existen verdades absolutas y se puede decir que es una sola. Esa única verdad absoluta es Dios, aunque se manifieste en 8 principios que pueden entenderse intelectualmente como diferentes. Cada principio contiene a los demás y no podría existir sin esa condición. Cuanto más completa, holística, es la realidad, más real es. Leyes herméticas del principio verdad. 1. Inmutabilidad. Una vez generada una verdad, esta se hace absolutamente inmutable. Se graba en el akasha o memoria magnética de todos los planos y es conocida por el absoluto. Los principios metafísicos no son relativos, son absolutos y verdades absolutas e inmutables. No pueden ser superados unos con otros, ya que intentar hacerlo causaría desequilibrio y corrupción en la manifestación del ser. Como ya se explicó, una verdad no cambia a otra. El universo absoluto o pluriverso relativo está compuesto por una infinita suma de verdades positivas y negativas. Una vez manifestadas, estas verdades no cambiarán su momento y lugar específico, o sea, la coordenada espacio-temporal. Las fuerzas que originan un hecho pueden contrarrestarse generando infinitos efectos y condiciones, pero ninguna verdad conocida o desconocida por una individualidad se borra del registro del absoluto mientras dure el ciclo cósmico de un universo en particular. 2. Relatividad. Toda verdad que no sea un principio absoluto es una verdad relativa. Aunque las leyes herméticas son inmutables, son relativas en comparación con el absoluto. Inmutable significa ser incapaz de cambiar o alterarse, es permanecer constante y sin variaciones. Solo el absoluto es omnisciente, sabe todo, omnipotente, puede todo porque todo ocurre dentro del absoluto, y omnipresente, está en todo lugar y su conciencia es testigo de todo. Para cualquier observador individual es imposible ver una verdad en toda su dimensión, así como en todos sus efectos y las infinitas relaciones con otros efectos. En definitiva, no se puede ver la cadena infinita de efectos sucesivos que han llevado a esa verdad. Toda verdad es solo una parte infinitesimal de la verdad una, que es el absoluto. Las leyes herméticas son verdades eternas e inmutables, pero no son absolutas, porque pueden ser adaptadas en cualquier actividad material, unas con otras, logrando infinitos efectos sin desequilibrar al individuo ni al cosmos, siempre que se usen correcta y sabiamente.
la corrección y la sabiduría son inseparables, porque el conocimiento de las leyes lleva a una ética más consciente y libre, menos dependiente de las circunstancias, la intuición o las condiciones psicológicas del individuo. Cuando se viola una ley hermética y se produce el mal, se ha creado un desequilibrio en el proceso evolutivo natural, fallando en los principios. Por ejemplo, la violación de la ley de selección y la manipulación genética han sido consecuencias de no respetar el principio del amor en el orden psíquico, lo cual produjo un desequilibrio en la inteligencia del individuo que inició la manipulación genética. Una parte de la inteligencia sirvió a una voluntad sin amor. Así, solo los 8 principios que forman un todo son absolutos. De ahí para abajo, incluso las leyes herméticas, aunque inmutables, son relativas. 3. Finalidad. Toda cosa existente, toda verdad creada tiene una causa, por lo tanto, una razón de ser. Es decir, una intencionalidad positiva o negativa. La causa natural es la experimentación y la evolución. El ser humano, que existe en diversos planos vibracionales, se pregunta constantemente sobre la razón de su existencia y la intención de su creador. Este conflicto existencial surge porque intuye que es un ser eterno y trascendente, pero no lo sabe con certeza. Al no ver esta trascendencia reflejada en las religiones y actividades cotidianas, sufre y teme a la muerte. Es esencial comprender que todo lo que existe para la gloria del absoluto también existe para la gloria de sus manifestaciones individuales. Toda verdad positiva tiene un efecto trascendente, mientras que toda verdad negativa se disuelve desde su causa hasta su último efecto, al final de cada ciclo universal. Solo sobreviven a la muerte momentánea de cada plano dimensional aquellos seres que han espiritualizado la materia. Aquellos que han intentado materializar el espíritu desaparecen de la memoria cósmica. Espiritualizar la materia es una actitud divina, acorde con las leyes del absoluto, mientras que materializar el espíritu es una actitud contraria, llevada a cabo por aquellos que dejan de existir como individualidades al cierre de los tiempos de su plano universal. El ser o individualidad es un espíritu encarnado en una estructura material, a la que se debe llevar a estados cada vez superiores de conciencia, acrecentando así su propia gloria. Sin embargo, si el vehículo físico, mental, astral y alma se pervierte y toma una orientación inversa, se produce la involución. El espíritu se difunde en su vehículo creyendo ser un cuerpo con todas sus debilidades y limitaciones y pierde sus atributos de ser, conciencia y voluntad. Un espíritu materializado está en oposición a la finalidad divina, que es la evolución y gloria creciente de todas sus criaturas. La intencionalidad del Creador absoluto es la felicidad, perfección y gloria de sus infinitas manifestaciones individuales. Esta finalidad perfecta es la expresión más gloriosa del amor. Cuando el científico, el sacerdote, el político o cualquier persona común entienden esto profundamente, las diferencias se vuelven triviales y los problemas humanos dejan de quitarles la felicidad. Esto desarrolla más conciencia y paz interior, permitiendo enfrentar los problemas con mayor fuerza y voluntad. Esta comprensión es fundamental para el individuo y para toda la comunidad. Es crucial observar la intencionalidad en cada emoción, pensamiento, palabra y acto, para identificar y erradicar las lacras psicológicas y vivir conforme a las leyes de Dios. El universo no podría existir sin un orden perfecto, y para mantenerlo, es inevitable que las mismas leyes de orden pongan límites a cualquier proceso que atente contra la estabilidad universal. Conocer la finalidad de cada cosa es acercarse a la perfección. En el pasado, grandes bibliotecas fueron quemadas para impedir al hombre acceder a estos conocimientos. Hoy se hace lo contrario al editar millones de libros sin valor que envenenan psicológicamente a las personas. Un buen libro es aquel que, además de entretener, enseña, entusiasma, deja un conocimiento real y útil y contribuye a la felicidad existencial y o espiritual. El lector debe buscar la utilidad en todas las cosas, no en un sentido egoísta, sino más amplio. Todo lo que no es útil positivamente es útil a lo negativo y por lo tanto es nocivo. Como dice un proverbio árabe,
Todo lo que no sirve estorba. La utilidad no debe ser egoísta. Lo que es útil para uno no debe ser perjudicial para otros. 4. Universalidad. Toda verdad absoluta y sus derivados herméticos, las leyes y subleyes herméticas, tienen validez en todos los universos relativos, burbujas cósmicas, pero toda otra verdad producida en el tiempo muere al fin del tiempo de cada universo relativo. Cada verdad tiene efecto en toda la burbuja cósmica a la que pertenece, pero no en el resto del universo absoluto. La excepción a esta ley solo la comprenden las conciencias que trascienden completamente su plano universal, aunque sea temporalmente. Esto se llama cronosofía y está por encima de la experiencia de iluminación. Aunque algunos esoteristas árabes han escrito sobre ella como si fuese fácil, su práctica solo se recomienda a personas totalmente depuradas en su psicología, avanzadas en el conocimiento hermético y con una buena práctica de años en salir en el astral conscientemente. De cada plano espacio-temporal, solo trascienden como verdades los seres mismos, sin karma negativo. El conjunto de infinitos globos cósmicos es el cuerpo infinito y eterno del absoluto. Nuestro plano universal es una burbuja menor que forma parte infinitesimal de una burbuja cósmica, o universo en particular. Al final de cada ciclo, cada plano universal pasa toda la materia en su polaridad opuesta. Todos los seres que lograron un nivel de conciencia espiritual y espiritualizaron su materia dominan estas leyes y ascienden a planos de existencia donde rigen las mismas leyes herméticas, pero en otras condiciones de aplicación. Cuando hablamos de plano universal, nos referimos a un orden de materia y energías dentro de una franja limitada del espectro infinito de estados vibratorios. Esto solo puede ser comprendido por quien medita profundamente en estas cosas, especialmente en relación a las leyes del principio de eternidad y la ley de correspondencia, pero solo es vivenciado por quien ha alcanzado el estado crístico o la iluminación momentánea. Es importante entender que la separación de los planos universales de una misma burbuja y la separación mayor aún entre estas burbujas, ya no solo en tiempo, distancia y tamaño, evita que el cuerpo eterno del absoluto pueda ser infectado por la actividad demiúrgica que surge en algunos universos. Incluso es casi imposible que la actividad demiúrgica cause desórdenes a gran escala, ya que el efecto de entropía es más rápido que la expansión de cualquier civilización. Mientras más pronunciada sea la actividad demiúrgica de una civilización, más acelerada es la entropía y por lo tanto más rápidamente se produce su extinción. Como los principios y leyes herméticas son universales, rigen el pluriverso o universo absoluto en función de espacio y tiempo, aunque existan formas de vida basadas en estructuras químicas muy diversas y no solo en el carbono. Estos principios y leyes afectan a todas las criaturas igualmente. Cualquiera sea la criatura que exista en cualquier parte del universo, en cualquier burbuja universal, llegará a tener estos mismos conocimientos herméticos, al igual que llegará a conocer la matemática. Quien conoce en profundidad teórica y práctica esta tabla hermética estará en mejores condiciones para comunicarse con cualquier criatura que haya alcanzado su mismo grado de evolución en cualquier planeta, galaxia o universo en particular. Encontrando los símbolos adecuados y traduciéndolos, se tendrá la clave hermética. Conectando en este nivel de conocimiento, todo otro asunto será de menor importancia y fácil de traducir. 5. Unicidad o exclusividad. Toda verdad es única en su esencia, es exclusiva y una vez producida no puede ser reemplazada. No existen dos verdades absolutamente iguales. Cada verdad es única y exclusiva. Una verdad no puede ser alterada ni reemplazada en la cadena de causas y efectos. De manera similar, un ser es una verdad viviente y no puede ser reemplazado en esta cadena. No habrá jamás dos seres absolutamente idénticos, aunque tengan el mismo patrón genético. El universo tiende a reorganizarse con el menor esfuerzo posible, recreándose siempre en lo absoluto y en lo relativo bajo los principios y leyes eternas que no pueden ser reemplazadas. Sin embargo, lo que se reemplaza no es el ser en sí mismo,
sino el vehículo que desempeñaba una función determinada. Por ejemplo, si Juan cambia de trabajo y Pedro ocupa su lugar, los amigos de Juan pueden hacerse amigos de su nuevo compañero, Pedro. Pero Juan sigue siendo Juan, y el reemplazo es solo en una función, no en la existencia misma. Esto es aplicable a toda individualidad en el universo. Cuando una entidad es aniquilada por efecto de las causas que ella misma ha producido, podrá surgir otra entidad casi idéntica, pero no será la misma. Todo ser es básicamente una verdad existente y en movimiento, y aunque haya una infinidad de seres similares, hay una diferenciación que le permite autorreconocerse como un yo. Lo mismo ocurre con cualquier verdad. Si pudiésemos observar y comparar millones de átomos de hidrógeno, veríamos que tienen una estructura igual, aunque no hay dos átomos realmente iguales en todo el universo. 6. Potencialidad. Toda verdad positiva posee una fuerza potencial de manifestación que la hace superior a cualquier verdad negativa. Pero toda verdad, sea positiva o negativa, es independiente de que un observador la conozca o no. Tiene poder y existencia por sí sola. La máxima verdad no necesita ser creída porque simplemente es, independientemente de toda creencia y verificable por infinidad de métodos, comprendida incluso por los intelectos medios de los hombres mortales. Las fuerzas que se mueven en la realización de una verdad le otorgan una permanencia y vigencia que supera todos los instintos de ocultarla. Así podemos observar que las verdaderas formas filosóficas, naturales, políticas o humanísticas de cualquier especie reaparecen o resucitan con una fuerza arrolladora tras la caída de los hombres o imperios que han mentido egoístamente. Esa misma fuerza hace que toda verdad tenga la capacidad de generar otras verdades, actuando como un motor perpetuo del movimiento universal. Cada verdad es una causa que produce efectos, y la cadena de estos efectos es infinita y eterna. Según la ley de causa y efecto, se determina que nadie puede escapar de los efectos de las verdades que haya generado, karma, aunque puede superar e incluso evitar esos efectos en sí mismo. Por eso no existe una condenación eterna ni un infierno eterno, conceptos que, además de implicar la idea de un Dios monstruoso en vez de amoroso, serían contradictorios con todas las leyes naturales. Con una voluntad evolutiva, amor empático y armonioso, e inteligencia equilibrada, y siempre que la acción correcta ocurra antes de que se complete un ciclo, cualquier acción puede ser perdonada. El perdón divino proviene de las funciones de estos principios y leyes actuando en el individuo. Cuanto más conocimiento y comprensión de estas leyes se tenga, mejores y más rápidos serán los resultados logrados. En una lectura muy cotidiana es posible hallar rápidamente muchos ejemplos de la potencialidad en relación con la ley de causa y efecto. Cualquiera que alguna vez haya cometido algo de lo que deba arrepentirse, conoce esta cadena de efectos causantes de nuevos efectos, que se hace más amplia y compleja cada vez. Esta relación puede describirse en términos de potencialidad matemática, donde cada acción y su correspondiente efecto pueden representarse como nodos y conexiones en un grafo infinito. Esto muestra cómo cada decisión puede influir en múltiples futuros posibles, expandiendo la red de causa y efecto de manera exponencial. Espiritualización y divinización del ser. Las almas que han superado las limitaciones de la materia porque la han espiritualizado logran divinizarse, reuniendo en sí no solo una memoria como el Akasha, sino la suma de verdad, potencia, que es el propio ser. En alguna medida, esto es lo que hemos logrado en cada reino natural para llegar a ser humanos, a pesar del defecto de la mortalidad. Este es un proceso que experimenta toda conciencia con intención evolutiva. Por ello, todo individuo que intenta con toda su voluntad, amor e inteligencia disponible adherirse en armonía a las leyes universales, siente un gran aumento de su potencia de ser, lo que se traducirá en una serie de mejoras psicológicas y capacidades de realización. 7. Equilibrio. Cuando se han generado dos o más verdades de diferente signo, la resultante, como en toda suma algebraica, es una verdad intermedia que contempla a ambas.
Cuando el observador tiene ante sí dos verdades aparentes y contrapuestas, la postura que debe mantener es la neutralidad, hasta confirmar cuál es la positiva. Generalmente hallará que ninguna de las apariencias presentadas como dualidades rotundas es la verdad, sino que ésta se encuentra oculta en el punto justo de equilibrio de todos los elementos. Las opiniones generales sobre cualquier tema suelen ser extremas: racismo, antirracismo, nacionalismo, antinacionalismo, capitalismo, comunismo. Ninguno de estos extremos reconoce que la verdadera causa está, en otros términos, entre libertad y esclavitud. Así es como se usa la ley de polaridad para dividir a las masas. Dividere et vincere. Divide y vencerás no se refiere solo a la táctica militar de dividir las fuerzas enemigas en el campo de batalla, sino especialmente a la política de polarizar a los gobernadores en los extremos mencionados y distraer la atención con otras formas de polarización más ridículas: los dos clubes de fútbol, los dos campeones de boxeo o los dos mejores en cualquier deporte. El extremo más repugnante es el famoseo, donde la población se dirige a ¿se casará o no se casará? O bien en los noticieros, ¿irá a prisión o será inocente? Todo ello sirve para ocultar verdades políticas y de todo orden. En la ciencia, las dicotomías como evolucionismo, creacionismo impiden a muchos científicos dedicarse a buscar la verdad, porque pretenden defender posturas, títulos y cátedras caducas y obsoletas. En las religiones, la polarización son monoteísmo, politeísmo, existencia de Dios o ateísmo, pero la verdad no se encuentra en los extremos, sino en un punto intermedio o incluso fuera de la línea de polarización. Los demiúrgicos utilizan estas dualidades para llevar a los pueblos a estos extremos constantemente, dividiéndolos para someterlos más fácil y disimuladamente. El resultado es que todo sistema que usa las leyes de esta forma, ocultando verdades, solo está creando verdades que tarde o temprano pendularán sobre los manipuladores y mentirosos. Las religiones, los gobiernos, los sistemas políticos y, eventualmente, cada individuo caerán o involucionarán en proporción al sufrimiento que hayan causado a otras conciencias. El camino del equilibrio y el uso de la ley de polaridad. El mago, sea guerrero como los templarios o santo como los cátaros, contempla muy seriamente la aplicación de esta ley, buscando siempre el camino del equilibrio, utilizando el intelecto para descubrir el punto de conciliación de dos posturas opuestas. Incluso en sus propias elecciones de método, el guerrero más completo, nos referimos a guerrero de la luz, no al idiota violento o al mercenario, debe ser santo como condición sine qua non, y el santo debe estar bien preparado para actuar como guerrero. El hermetista puede ser ambos, pero no le bastará el camino del santo, porque las responsabilidades que conlleva poseer este conocimiento son demasiado grandes para que las posea un manso. Sin embargo, deberá avanzar sin prisa y sin pausa en su evolución, aplicando conscientemente lo que aprende. Si no avanza en su aprendizaje y no vive conforme a estos conocimientos, los perderá. Si los usa para mal, egoístamente, habrá pasado al bando de los inexorables perdedores, de los brujos, que por incompletitud en la comprensión olvidan que la verdad es inmutable como todas las leyes divinas. Es lícito usar este conocimiento para el propio bienestar, para la propia defensa y para defender a otros en muchos casos. Incluso es lícito usarlo para obtener bienes materiales, pero es absolutamente ilícito y pernicioso si ello conlleva perjuicio de cualquier clase a personas inocentes. Conciliación y aplicaciones prácticas. En algunos casos no es posible una conciliación entre dos extremos aparentes, debido a que no se trata de oposiciones, sino de cosas inconexas. En tales casos, solo es cuestión de hallar los puntos afines para resolver cualquier conflicto. En política, pretender arreglar asuntos con medidas a medias solo produce esterilidad, un gasto inútil de energía. Pongamos un ejemplo cotidiano. El equilibrio de nuestro andar consiste en que cada paso que demos sea seguro, concreto, con fuerza para impulsar el cuerpo a dar el siguiente paso o la fuerza justa para detenerse. Un paso a medias implicaría una pérdida de equilibrio y, consecuentemente, una caída. Y con pasos a medias no llegaríamos a ninguna parte. En política, las divisiones de poderes hacen que todas las medidas sean estériles, semimedidas, pasos a medias.
Ejemplos históricos de polarización y equilibrio. La electricidad, según Tesla, habría sido gratuita, superabundante y transmitida por ondas hertzianas. Pero esa tecnología solo es usada por unos pocos que conservan el monopolio científico-económico. El resto de la civilización utiliza la electricidad según Edison, quien tuvo que inventar una lámpara que se quemara en unas pocas horas para vender repuestos y que la electricidad pudiera ser contabilizada para cobrarse. Tesla proponía, según sus descubrimientos, la gratuidad de la electricidad, pero esto no convenía al plan del gobierno mundial. En los templos egipcios, donde se entregó a los hombres la ciencia hermética, podemos ver iluminadores eléctricos y muchos aparatos reflejados en los grabados. Los antiguos usaban electricidad. La ciencia de nuestra civilización, desde hace un par de siglos, se ha desarrollado a medias. Se fabrican cosas que funcionan, pero no del todo, para que se estropeen y necesiten recambio, lo que lleva a la destrucción de los recursos del planeta mediante la extracción, el uso y la distribución energética de formas dañinas para el equilibrio planetario. Estos ejemplos demuestran que la ley de equilibrio no debe ser confundida con neutralidad o tibieza, pues el equilibrio aparente muchas veces implica desequilibrio. A fines del siglo XIX estaban en pugna dos arquetipos respecto a la electricidad: gratuidad o sometimiento al mercado. Para confundir a las masas se llevó la discusión a otros terrenos. La polémica era llevada por la prensa a si la electricidad era diabólica, peligrosa para la vida o si produciría desempleo. Por otro lado, se mencionaban sus ventajas, generando en la opinión pública dos extremos que terminaron neutralizándose. Mientras la gente discutía el absurdo, los banqueros sacaban cuenta de cuánto podrían generar si Edison lograba comercializar la electricidad, y sus empleados combatían a Tesla mediante la ridiculización pública y otros medios más severos. El tema se llevó al ámbito religioso, insistiendo en sus riesgos y en que los rayos son obra de Dios y no pueden ser manejados por el hombre. La gente no comprendía que la verdad estaba en otra cuestión, que era evitar los avances hasta conseguir la manera de dar esta electricidad a medias, controlando su uso y cobrando por ella. Los desequilibrios causados por la demiurgia en este y todos los campos científicos, políticos y religiosos producirán efectos inevitables, porque el equilibrio se sustenta en la ley de causa y efecto, y cuenta para restablecerse con la potencia y la permanencia de todas las leyes del principio verdad. Gracias por llegar hasta acá. Si te gusta el contenido, puedes apoyar al canal dejando un like, comentando y compartiendo. También te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en la cuarta parte de esta grandiosa saga sobre los 8 equivaliones. Saludos.